días, doctor, buenos días. Muchas gracias por su invitación tan gentil y sus palabras tan amables. Bueno, para hablar de Agustín Laje, de Javier Milei, de todas estas personas, habría que hablar de un movimiento general que hay en la actualidad alrededor del mundo. Y este movimiento tiene relación con esa noción de posverdad. ¿Qué nos dice esta noción de posverdad? Esta noción de posverdad nos dice una cosa que hasta ahora nunca se había pensado, y es que la verdad tiene múltiples facetas, que puede ser una u otra. ¿Quién inventó esta noción de posverdad? Bueno, esta noción de posverdad la inventó una asesora de comunicación del expresidente Donald Trump, que cuando fue confrontada con los hechos, ella dijo que habían muchas versiones de la verdad, lo cual desde luego no es cierto. La verdad es la verdad y los hechos son los hechos. Entonces, este movimiento que comenzó en los Estados Unidos con los seguidores del presidente Trump, ayudado por las redes sociales, y con estas personas fanáticas de un grupo que se llama QAnon, en inglés, bueno, empezaron a diseminar muchas mentiras en las redes sociales y a captar muchos seguidores. Y entonces, estas mentiras lo que pretenden es enfocar la realidad como que todas las injusticias sociales, todos los problemas que existen, fueran culpa del individuo. ¿Qué nos dicen? Bueno, o nadas o te ahogas. Es lo que se llama en Estados Unidos el ultralibertarismo o libertarismo en general. Todo esto proviene de la idea política general de que el individuo debe bastarse a sí mismo sin el auxilio del Estado, lo cual desde luego es absurdo, porque el Estado en realidad ha sido creado para colaborar todos los individuos en algún momento determinado, según nos enseña el contrato social de Rousseau. Pero estas ideas de esta nueva derecha han ido calando en diversos países, y de manera especial en la Argentina y en el Perú, que es en donde existen más políticos de este tipo que están en el ala extrema de la derecha. Ahora, ¿cuál es lo verdaderamente preocupante de este tipo de políticos? Bueno, lo verdaderamente preocupante de este tipo de políticos no es solo que tuerzan la verdad, porque eso ya parece ser una cuestión general de la política, sino que la tuerzan a cuestiones que pueden ser sumamente peligrosas para la sociedad. Primera cuestión, la discriminación, ¿sí? Segunda cuestión, el discurso de odio. Es decir, pensar que unas determinadas personas, por su orientación sexual, por su origen étnico, por A, B, C de razones, sean inferiores a otras. Tercero, la eliminación de todos los beneficios del Estado y de todo el tejido social que existe. Y cuarto, y más peligroso que todo, la contaminación de la juventud con estas ideas discriminatorias que se difunden a través de las redes. Y aparte de todos estos peligros, hay uno más, digamos, general para toda la sociedad global, que es el anticientificismo. Todas estas personas que creen en estas teorías de la conspiración están en contra de la ciencia. Si usted recuerda, las personas de QAnon en Estados Unidos eran antivacunas. Decían que las vacunas iban a hacer daño a las personas, que mataban, que era una conspiración, etcétera, etcétera. Este señor Javier Milei y también Agustín Laje tienen la idea de que existe una conspiración global para promover el aborto, que en esta conspiración global están inmersos los organismos internacionales, entre esos la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas, que esta conspiración global se inició en los años 60 en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de ideas que no son verdad y que se van difundiendo poco a poco como verdades a través de las redes sociales. Ese, digamos, es el gran problema que tengo yo con políticos del tipo de Javier Milei o de Agustín Laje. Pero, sin embargo, yo debo rescatar de Agustín Laje una cosa tremendamente importante. Él ha escrito 3 libros que son de mucha difusión, que se venden mucho. Usted los puede ver en todas las librerías grandes, en todos los lugares. Uno creo que se llama La Generación Idiota, el otro La Batalla Cultural y el otro no recuerdo cómo se llama. Bueno,
El mérito que tiene en este caso Agustín Laje es haber rescatado el libro y la lectura, haber vuelto, digamos, a poner el libro en un primer plano y a volver a rescatar personas que leen, para que usted vea, como decía Cervantes, que no todo es malo, que siempre hay algo de bueno en algún sector. Pero como le digo, esta es mi preocupación principal. Doctor, pero ¿por qué? Yo hubiese preferido dejar que usted dilate su exposición, pero usted dice que son como extremistas, pero vemos que en la América Latina más bien es del otro lado quienes han tenido hegemonía en los estados, en los gobiernos, en las sociedades. Sí, ha existido, pero a ver, habría que diferenciar una cosa muy importante. Digamos que de lo que estamos hablando es del otro extremo, me dice usted, ¿no es cierto? Si nosotros nos retrotraemos a los años 60 y 70, en los que usted y yo hemos vivido, por ser más o menos coetáneos, nosotros recordaremos que la extrema izquierda estaba dada esencialmente por un partido comunista que obedecía a Rusia, por un partido comunista marxista-leninista que tendía originalmente tendencia de China y luego albanesa, etcétera, etcétera, y que eran partidos relativamente minoritarios, que estaban relacionados con algunas causas sociales. Pues puede ser, doctor, interrumpirle un segundo, si es tan amable. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Para hacer un comentario sobre lo que está pasando en Argentina de Javier Milei. O sea, Javier Milei, los argentinos tienen esa euforia al hablar, ¿no? Como Jorge Lanata, como Javier Milei. Pero en los conceptos, Javier Milei son muy claros, ha escrito libros, ¿no? Por eso es que tiene los seguidores que tiene. Javier Milei plantea, ¿no?, que cada individuo haga su vida como la considera adecuado, siempre y cuando eso no afecte a otros individuos. La libertad del individuo. El invitado que está ahí seguramente es socialista. Que dijo que ellos son los expertos, que ellos saben planificar la vida de todo. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo para el pueblo. Entonces no puede ser así. El Estado debe reducirse y que sea el individuo que trabaja y sepa dónde pone a sus hijos, qué educación tiene, la salud que pueda pagarla. No es que es un loco Javier Milei, es por eso que tiene la aceptación. Javier Milei tiene libros, ¿no?, en debates internacionales. Javier Milei nació primero de la academia, es un universitario. No es que en Ecuador tenemos la academia llena de socialistas. Usted se va a todas las universidades públicas y dicen que el socialismo es lo mejor. Se va a la Universidad Nacional de Loja y los profesores en su mayoría son correístas. Ya, entonces esa es la educación, a lo mejor del invitado suyo, que tiene esa visión, ¿no?, de la academia ecuatoriana, que es socialista, comunista, pero en conclusión nunca han producido nada, nunca han creado nada. Eso nomás, Fred. Muy bien. Doctor, perdone la interrupción. Muchas gracias. Si quiere responder, pues. Sí, exactamente. Bueno, la persona que ha intervenido ha puesto el punto, el dedo en la llaga. Exactamente esas son las ideas del libertarismo, ¿no?, de Milei, de Laje, de Trump, de todas estas personas, inclusive de la derecha ultraderecha italiana y francesa. Pero Trump proviene del Partido Republicano, que representa a la derecha. Claro, pero Trump es del ala extrema del Partido Republicano, e inclusive hay un movimiento en el Partido Republicano que son republicanos contra Trump. ¿Por qué? Sí, porque sí, Trump y todas estas personas representan lo contrario a los ideales de la democracia, no del socialismo, de la democracia. ¿Cuál es la idea general del sistema democrático y de un Estado democrático? La idea general de un Estado democrático es que las personas se unen para colaborar, y que no es que el individuo queda solo y como tienen el dicho estas personas, o aprendes a nadar o te ahogas, no, sino que hay una colaboración entre las personas, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que ha dicho la persona que intervino antes tiene mucho que ver con una idea que me parece a mí es distorsionada del capitalismo. Esta idea distorsionada del capitalismo pretende que el Estado no ofrezca ningún servicio y que sean los individuos los únicos que puedan salir por sus propios méritos. A primera vista, esta idea parece racional, pero piense usted que no todos partimos de la misma línea, no todos partimos con la misma educación, no todos partimos con las mismas ventajas económicas. No es lo mismo que usted recibe en herencia
$1.000.000 para trabajar y que haga producir ese $1.000.000 con que usted tenga que salir a la calle a ganarse el pan todos los días y no tenga ninguna posibilidad. No son dos individuos iguales, son dos individuos que parten de momentos diferentes. Oportunidades. De oportunidades diferentes, ¿no es cierto? Sí. Yo he tenido oportunidad de educarme, 1.000.000 de oportunidades que muchas otras personas de mi generación, que yo conozco, que veo todos los días en la calle, no han tenido. Y ellos siguen en la misma situación de indefensión, de desprotección, mientras yo, bueno, me salen algunas cosas, viajo, hago muchas cosas. Entonces... Perdón, doctor, un segundo. Buenos días, la persona que está en el celular. Buenos días, Freddy. Por aclarar otro concepto, no sé si me permite. Miren lo que dice su invitado. Dice que distorsionan el capitalismo. Entonces, ¿qué quiere? Está en contra del capitalismo. Entonces, ¿cuál es el sistema que ellos quieren implementar? El socialismo. Averigüen, el socialismo ha matado más personas. El libro negro del socialismo ha matado más de 100 millones de personas de donde se ha instalado. ¿En dónde? En la Unión Soviética, en Cuba, en toda la Europa Oriental donde se instauró el socialismo ha causado muerte. Entonces, su invitado dice que es una distorsión del capitalismo, que da esa idea, pero el sistema capitalista ha sido sacado de la pobreza a millones de personas, y el socialismo lo que ha hecho es ha causado muerte en todos los países donde ha llegado. Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Argentina, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Camboya, donde ha llegado el socialismo ha creado muerte. Entonces pongan atención, ciudadanos. El invitado dice que el capitalismo es el que cree estas ideas y está mal, entonces aquí al socialismo porque eso es perfecto. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Carlos García es mi nombre para bueno, cualquier otra referencia. Bueno, de repente no lo identificó así, pero está bien. Es el doctor Carlos García Ontaneda. Él es Torres, Carlos García perdón, Torres. Carlos García Torres. Sí, se me fue. Muchas gracias. Lo confundí. Al final son sus parientes también. Sí, conozco que es grandes amigos míos también. Y hay otra persona en la línea, doctor. Permítame, de repente absorbemos esto y nos quedamos con su exposición. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, George Velázquez, doctor Ponce, un saludo. Importantísimo lo que se refiere el señor García cuando trata de ilustrar a la ciudadanía con teorías dogmáticas. Lamentablemente nuestra sociedad, y qué pena darnos cuenta que en Loja no analizamos eso, sino que nos vamos prácticamente por el cuáquer y por la hierba luisa, sin analizar a fondo lo que está detrás de las candidaturas, que poco dicen de ser ideológicas. Muy bien. Gracias. A usted también, doctor. Muy agradecido. ¿Estaba la otra persona en el celular de una vez? Avancemos, doctor, avancemos, pero y a ver, ¿estará bien una llamada más, doctor? Y clausuramos ahí. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Sí, en verdad yo le escuché a los señores que estuvieron llamando. En verdad, doctor, yo pienso que la intervención del señor es muy ilustrativa, pero sin olvidarnos de lo que es el socialismo. Tal vez el verdadero socialismo que se quiso implantar en los años 40, 50 del siglo pasado, yo pienso que no hay ahorita. Pero no nos olvidemos lo que dijo Winston Churchill sobre el socialismo, que es una filosofía del fracaso, credo de la ignorancia, predica la envidia, la distribución de la miseria, nada más, solo provoca la miseria. Por eso Correcto. Hemos visto cómo está Rusia en este momento y cómo ha estado, cómo está Cuba, que lleva 65 años en el poder, que en enero cumple 65. Gracias, Venezuela, Nicaragua y en fin. Entonces yo sí pienso que el socialismo ha fracasado en el país y en América Latina. Gracias. A usted. La persona, no sé si esperó, estaba en la otra línea. Buenos días. No, se retiró ya. Bueno, se retiró. Pero sí le ruego, reitere su llamada porque podría ser la última llamada. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, yo quería saludar y confirmar si efectivamente es el doctor Carlos García Torres que se encuentra en su estudio. Sí. Con él estamos conversando. Muchas gracias por felicitarlo y
también avisarle a la ciudadanía que la dogmática, la doctrina y todas las investigaciones que conlleva a cabo este caballero es un doctor, un señor doctor por sus investigaciones y sus análisis. Son efectivamente muy positivas. La ciudadanía debe aprender. Lo que pasa es que nosotros estamos muy limitaditos a escuchar solamente los análisis fácticos de los políticos mentirosos. Por eso es importante ver buenos temas y cambiar también de protagonistas. Muchas gracias. Buenos días. No, pues gracias a usted. Doctor, bueno, ¿cuál es la idea en realidad? Usted lo que quiere es un poco, no denostar, sino hacer notar que este extremismo de la derecha es tan nefasto como el extremismo de la izquierda, ¿no? Exactamente. ¿No es ¿Ya? cierto? Son dos formas de totalitarismo, como se ha venido demostrando a lo largo de la historia. Sin duda que el socialismo estalinista, desde los años 30 y 40, eliminó a millones de personas, como lo hizo también el nacionalsocialismo hitleriano en la misma etapa, como lo hizo el fascismo italiano en la misma etapa, como lo hizo el franquismo en España en la misma etapa, ¿no es cierto? Ambos extremos del espectro político se basan esencialmente en falsedades. Y por eso digo yo que son distorsiones del sistema democrático, digamos, capitalista que... ¿Populista puede ser también? Podría ser. Digamos que el populismo es el camino por el cual estas ideologías llegan a hacerse del poder. Y a través del populismo, y una vez en el poder, pueden ocasionar inmensos daños. Exactamente, pero doctor, sí, perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Y encuentra objeciones usted en la izquierda extrema? Por supuesto que sí. Yo de entrada, para todos los que nos están oyendo y viendo, quisiera aclarar que yo soy socialdemócrata. Sí, por herencia. Yo soy afiliado desde los 18 años al Partido de Izquierda Democrática en todas las facetas que he tenido. Entonces, eso no lo quiero ocultar ni lo puedo negar. Entonces, en este sentido, es importante que rescatar mucho de lo que ha dicho la gente. En realidad, sí, ha habido consecuencias tremendamente negativas del socialismo marxista. Y lo que quería comentar es qué es lo que pasa con la izquierda latinoamericana actual. ¿De dónde aparece, digamos, la ideología del socialismo del siglo XXI actual? Bueno, para entender el socialismo del siglo XXI actual, habría que retrotraerse a las ideas de un profesor alemán, un sociólogo alemán, que se llama Hans Dieterich. Hans Dieterich es el que crea la idea del socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que hace Hans Dieterich? Hans Dieterich toma los paradigmas del marxismo y los adapta, digamos, al siglo XXI. El marxismo nos decía, por ejemplo, que se basa en la filosofía materialista. Hans Dieterich basa el socialismo del siglo XXI en la física, en la nueva física, en la física cuántica, etcétera, etcétera. Digamos, los paradigmas científicos con los que se enfrenta la política. Marx decía que la sociedad va cambiando por, digamos, la contradicción entre las clases sociales y por un momento de choque que lleva a un salto social. Y que una vez hecho ese salto ya no se puede volver atrás. Hans Dieterich, en sus ideas del socialismo del siglo XXI, dice que este cambio es más bien gradual y que una vez que haya un cambio, muy bien puede volverse atrás. Es decir, adapta a las nuevas realidades las ideas marxistas. ¿Qué cambio podría volver? Digamos, por ejemplo, porque a un estado anterior. Usted lo ha escuchado a Chávez, incluso al mismo expresidente Correa, que dice que cuando los pobres ascienden a la clase media, se vuelven un peligro, porque van de vacaciones a Miami y ya no votan por los líderes de la izquierda. Lo han dicho y lo dicen y lo podemos revisar. Claro, claro. Eso. Entonces, para ellos es como decir, es un negocio que hayan pobres, porque solo los pobres son los únicos que defienden a la revolución de ellos. Eso lo dicen ellos. Y esa es una idea marxista básica también, que tiene que existir un proletariado para que se pueda realizar la revolución, y que sin ese proletariado, que puede ser industrial, como era en Alemania en el siglo XIX, o agrícola, como fue en Rusia durante la revolución de 1917, sin ese proletariado no se puede realizar la revolución ni se puede instaurar el socialismo. Para la época estaba bien. Para la época posiblemente pudo haber estado bien. Pero a lo que yo voy es a la idea de que el socialismo del siglo XXI tiene ciertamente bases marxistas, digamos, y es como una adaptación
del marxismo clásico. Por eso, el socialismo del siglo XXI tiene en Venezuela y en otros países choques con la izquierda clásica, ¿no es cierto?, con el Partido Comunista, con el movimiento al socialismo, de Petkov, tiene choques siempre, y tiene choques también aquí en Ecuador. La izquierda, en la última elección, Pachacútec, el Partido Comunista Marxista-Leninista, todos estos movimientos de izquierda son anticorreístas, están en contra del socialismo del siglo XXI. Porque el correísmo probablemente no es de izquierda, no es un gobierno o una corriente socialista. Usted sabe cómo la han etiquetado. En el sentido clásico, no. Exactamente. En el sentido clásico, no. Y el problema que tienen todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI es su tendencia al autoritarismo, que eso es lo que nadie nos gusta. Y curiosamente, esta tendencia al autoritarismo es también una tendencia consecuente con la extrema derecha, como usted ve en Brasil, ¿no es cierto?, con el antecesor de Lula, Bolsonaro, ¿no es cierto?, había una tendencia directa al autoritarismo. La ultraderecha tiende también al autoritarismo y en este sentido se encuentran con esas otras corrientes autoritarias, que son esencialmente antidemocráticas. Y da paso incluso al relevo otra vez de esa izquierda recalcitrante, porque la gente se hostiga, entiendo, a nadie le gusta el autoritarismo. Exacto, a nadie le gusta el autoritarismo. Ahora, yo veo una cosa con las intervenciones que hemos tenido. Yo veo que estas ideas de ultraderecha tienen mucha influencia en personas jóvenes, en personas muy jóvenes que las toman con verdadero fervor, con verdadera pasión, que las defienden con verdadera pasión. ¿Por qué? Porque estas ideas tienen una difusión en los canales que escuchan estas personas, en los canales con los cuales sintonizan estas personas muy jóvenes. Y estos canales son los de la Internet, las redes sociales, claro, esencialmente, que son los medios principales por los cuales los jóvenes se informan. Entonces, la influencia de estas personas a través de las redes sociales logra hacer una especie de reclutamiento de un pequeño ejército de defensores que están sumamente convencidos de que lo que este líder les dice son verdades. Exacto. El problema es que no son verdades, el problema es que son mentiras, ¿no es cierto? Y son mentiras que son más peligrosas, como decía, cuando van en contra de la ciencia. Mire usted que existe un movimiento inmenso que propugna que la Tierra es plana, cuando ya la ciencia ha demostrado hace muchos años, que inclusive niegan que el hombre haya llegado a la Luna y cosas así, ¿no es cierto? Y que llevan al peligro además de estar en contra de los organismos internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, a la humanidad le costó un trabajo inmenso crear la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Tratar de reunirse alrededor de algunas ideas para mejorar la vida humana. Y luego, recientemente, en el 2015, a la humanidad también le ha tocado un esfuerzo inmenso para crear los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ponerse de acuerdo 125 naciones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido un esfuerzo tremendo. Y todas estas tendencias los desacreditan. Piensan que son una conspiración, que es una especie de maldad en contra de las personas, etcétera, etcétera. Cuando son, digamos, las visiones que nos permitirán en el futuro sobrevivir al cambio climático que es inminente. Que por cierto también lo niegan estas corrientes, niegan la existencia del cambio climático cuando es un hecho totalmente evidente y cierto, ¿no? Pero solo para aclarar, ¿las dos corrientes lo niegan o solo la corriente de ultraderecha? Entiendo que la otra no lo sí, exactamente, Trump lo niega. Sí, Trump lo niega, los asesores científicos de Trump negaban la existencia del cambio climático, ¿no? Cuando es un hecho científico totalmente establecido y más allá de un hecho científico, es un hecho que todos palpamos en la vida diaria, ¿no? El cambio del clima, cómo ha variado el clima en diversos lugares, qué efectos tiene en el clima. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué razón surgieron estas corrientes? Primero, ¿por qué razón surgieron las corrientes de ultraderecha, fascistas, nazis, franquistas, en los años 30 y 40 del siglo anterior? Bueno, surgieron porque había extrema pobreza en cada una de esas naciones.
Alemania estaba destrozada por la Primera Guerra Mundial y existían muchísimas gentes en situaciones de pobreza extrema y de desesperación, desesperación total. Entonces, al primer líder que se les puso, que les dijo que eran los mejores del mundo, que les dijo que eran superiores a los otros. Un nacionalismo. Exactamente, así, un nacionalismo exacerbado, que les dijo que tenían derecho a los territorios de otras naciones, que les dijo que los judíos eran sus enemigos, que les dijo que ellos eran la causa de todos los males. Todo creían. Todo creían, igual que ahora que lo que se defiende por los líderes, sí, exactamente. Pero ahora, ¿quiénes son las personas que creen? Son personas muy jóvenes que se encuentran en situaciones de total desventaja, ¿no? En ocasiones no tienen oportunidad de estudios, no tienen oportunidad de acceso a la universidad, no tienen oportunidad de encontrar un trabajo, no tienen perspectivas claras de futuro, no tienen forma, digamos, de construir la vida que esperan o la vida que anhela uno cuando es joven. O sea, son fáciles de alienación. Exactamente, son fáciles víctimas de alienación. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, y en esto ya estoy seguro que si usted abre nuevamente el micrófono voy a tener un montón de críticas. Todo esto se da por las políticas neoliberales. ¿A qué nos referimos con políticas liberales? ¿Todavía existe eso del neoliberalismo? Claro, de hecho pensé que se había disipado ya eso. No, de hecho existe, y es, digamos, las ideas que tienen muchos de los organismos económicos internacionales. El acuerdo de Bretton Woods, el que dio origen al FMI, se basa en estas ideas del neoliberalismo. ¿Qué nos proponía el liberalismo clásico, digamos? Uno de los exponentes del liberalismo clásico, John Locke, proponía en el siglo XVII lo que nos dijo hace un momento el joven que llamó. Es decir, que el individuo tiene unos determinados intereses, y entre esos intereses está, en primer lugar, la vida, y luego la propiedad, ¿sí? Y luego la libertad para trabajar. Eso nos ha venido proponiendo el liberalismo clásico. ¿Qué nos propone el neoliberalismo? El neoliberalismo nos propone llevar al extremo esos intereses individuales y limitar la acción del Estado. Mientras menos Estado, mejor, más acción del individuo. Frente a eso, ¿qué propone el neosocialismo? Digamos, estas otras corrientes proponen lo que siempre ha propuesto, ¿no es cierto? Que el Estado debe ser el regulador de las actividades económicas y sociales y que debe proteger a los más débiles. Eso. Bueno, es la naturaleza del Estado. Pues, es la naturaleza del Estado. Ser regulador, un ente regulador. Pues, eso es lo que Rousseau propugnaba en el contrato social, que es una forma mediante la cual cada persona individual cede un poco de poder para que ese poder sumado forme un ente imaginario, el Estado, que proteja a todos digamos, de la ambición de cada uno, ¿no es cierto? Y que cree una sociedad en la que todos tengan oportunidades iguales. Ahora, cuando existen estas políticas neoliberales que favorecen a las personas más ricas y que dejan un montón de personas en la miseria, como ocurre ahora en el Ecuador, como usted ve que ocurre en el Ecuador, entonces el tejido social se debilita. Y con el tejido social debilitado existen una gran masa de personas que están listas a creer cualquier cosa que se les diga. Entonces cualquier redentor que se asome, digamos, puede ser de una corriente o de otra, se encuentra en posición de convencer a la gente con cualquier cosa que diga. Solo porque, doctor, es del celular, el celular no lo puedo bloquear y nos vamos a despedir. Incluso, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, Freddy, disculpe por interrumpirle a su invitado, pero quiero que me mire, su invitado de extrema izquierda dice que Javier Milei y estos políticos nacen, ¿no?, por políticas neoliberales. Pero hay que recordar que Javier Milei es argentino. Argentina fue en el siglo pasado el país más rico del mundo, a inicios de ese siglo. ¿Qué pasó? Llegó Juan Domingo Perón, Evita Perón y los Kirchner con políticas socialdemócratas. El ejemplo de país socialdemócrata es Argentina, ya, porque ahí les dan todo, tienen bonos para todo, lo que su invitado dice que es perfecto, ya. Entonces, en esas circunstancias que ha gobernado el kirchnerismo y los peronistas, nace Javier Milei. Entonces, ¿qué políticas neoliberales se pueden haber aplicado ahí si gobernó el socialismo siempre? Entonces, lo que su invitado dice es mentira, Freddy. Ya, muy Gracias. Bien. Muy bien, doctor.
vamos concluyendo, si es tan gentil usted, de la manera más sucinta posible, explicar, porque estaba revisando mensajes también del WhatsApp. ¿Cómo no? Y hay gente que objeta, que dice que esos términos pues como que han caducado del neoliberalismo, por ejemplo. Sí, pero bueno, la verdad es que no han caducado y que siguen presentes como lo vemos en la actualidad, ¿no es cierto? Es decir, que no existe un esfuerzo por realizar ninguna obra pública o por reforzar las instituciones del Estado o por trabajar en la salud o por utilizar el presupuesto del Estado, que es parte de lo que nosotros aportamos. Ahora bien, lo que yo llamo a las personas jóvenes, sobre todo que nos escuchan, es a analizar todo lo que escuchan. Por favor, yo entiendo la enorme necesidad. Llaman al celular porque el convencional está bloqueado. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Sí, le escuchamos. Saludarle a usted y decirle al señor, qué pena que me responda qué opina él de la gente que anda mendigando por el mundo. Esa gente que no tiene que comer, anda tapándose con una cobija, no tiene un techo. Yo pienso que es penoso saber que desciende de una familia de socialistas. ¿Qué opina también de lo que estos señores quieren acabar en el país, que es lo único que nos sostiene? Pero como sabemos que hay seguidores de Satanás, entonces son bien adoctrinados. Yo quiero que me responda a esas dos preguntas, por favor. Ya, listo. Doctor. No escuché la segunda. Esfuércese, yo tampoco, porque parece que no formuló o sea, la primera es que los socialistas andan como antiguamente los judíos errantes, ahora andan los socialistas errantes por el mundo, ¿no? Claro. Andan errantes por el mundo, para perdición de las almas. Desprotegidos, desamparados de su Estado, de su gobierno. Pero eso es cierto, doctor, eso es innegable. Bueno, claro, hay mucha gente... ¿Quién nos abandonó al pueblo venezolano? 320,000 acaban de pasar de lo que va del año por el Darién a Panamá. Y fíjese que incluso por eso nos hemos quedado con pocos venezolanos, porque Panamá va a adoptar medidas restrictivas duras para entrar. Entonces los que pensaban ir allá han salido del Ecuador rápido para ver si avanzan a pasar Panamá. Por eso todavía hay menos en el Ecuador. Entonces, pero ¿quién abandona esto? ¿Quién gesta todo esto, doctor? ¿El sistema, los gobiernos? ¿Quién? ¿Alguien es responsable? Mire, si usted se pone a pensar bien, todos estos resurgimiento del socialismo del siglo XXI y todos esos gobiernos autoritarios que se han dado en Latinoamérica, también son producto de las políticas neoliberales. En Venezuela, las políticas neoliberales del COPEI llevaron también a un estado de desesperación que llevó a que en un momento determinado surgiera Chávez como el redentor. Es verdad. Y todo el mundo lo aplaudió. Pero tome en cuenta que Carlos Andrés Pérez era de la socialdemocracia. Carlos Andrés Pérez era de la socialdemocracia, pero él estuvo, digamos, en un momento determinado demasiado inclinado al liberalismo. A un libertinaje, me parece que este hombre se dio mucho. Bueno, también tenía sus cosas personales que eran muy particulares. Claro. Muy particulares de Sí, lo acusaban también de corrupción. Y también hubo corrupción, sin duda alguna. También hubo corrupción. Gran amigo del expresidente Borja. Eran parte de la Internacional Socialista. Como ahora hay el Foro de Sao Paulo. Pues el Foro de Sao Paulo es más un foro social que un foro político. La Internacional Socialista era una foro social que lo único que desean es adueñarse de los países, los gobiernos con esa tendencia. Bueno, digamos que no, digamos que es más bien como una instancia de diálogo. O sea, pero dialogan solo entre ellos, solo entre zurdos. No, una instancia de diálogo dirigida a unos determinados análisis de lo que sucede en el mundo. Digamos, pensar que existe una conspiración y un poder detrás del poder para conseguir conseguir mandar en todos los países del mundo. No es real en el mundo actual. Es un mundo demasiado diverso, demasiado complicado como para poder decir que unas determinadas teorías conspirativas tienen alguna base de verdad. Doctor, vamos a quedar para la próxima clase, como dice usted, a sus alumnos allá en la universidad, pero la izquierda democrática va con Noboa.
Bueno, entiendo que una de las facciones, porque en este O sea momento que los partidos yo están mismo bien como partidos. afiliado no entiendo cuál es el Entonces, destino del partido en este momento. Usted no iría con Noboa. Mire, yo tendría que analizar más lo que dice. Noboa dice algunas cosas muy interesantes y él se ha proclamado socialdemócrata, ojo. Noboa se ha proclamado socialdemócrata. De tonto no tiene un pelo. Pues, desde luego que no. Claro, pero ¿le gusta más el correísmo a usted? No, o sea, yo, digamos, durante toda mi carrera académica, lo que me he limitado es a analizar lo que pasa con el socialismo del siglo XXI. Nunca he sido ni parte ni... Solo que es inminente una elección y por eso queríamos, porque si ya le gusta Noboa y la izquierda democrática... Pero fíjese cómo quedaron los partidos. La izquierda democrática, así como va, está a punto de desaparecer. Sin duda alguna, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí, porque yo entiendo que en toda... Hay conflictos exagerados ahí. Claro, porque en mi creencia, la socialdemocracia es en realidad el camino lógico y racional para las sociedades. Claro, entonces, pero podría inclinarse más bien, lo noto sesgado a la candidatura de Noboa, porque... ¿Es más pragmática o qué? Habría que analizar lo que dice, porque hasta ahora no dice nada. Ni uno ni otro no dicen nada, en realidad, de fondo. Pero que los unos ya los conocemos porque ya lo hicieron. Lo que dice, claro, ya lo hicimos, pero no nos dice nada nuevo, ¿no? Ni el otro nos dice tampoco qué es exactamente lo que va a hacer. Que además habrá muy poco que decir, porque se trata de un gobierno de 1 año y medio en lo que seguramente no podrán hacer nada. Lo que viene, claro, pero ahí tenemos que actuar con espíritu ciudadano, ¿no? Todo el mundo, gane el que gane, con espíritu ciudadano para que pueda ejercer un gobierno en paz, ¿no? Sería lo ideal, que no tenga pues las trabas, las objeciones que tuvo Claro. Porque hubo un grupo sedicioso que no ha permitido gobernar también para nada, ¿no? Bueno, pero también hay que reconocer que ha sido un gobierno tremendamente incapaz, ¿no? Sí, es inútil, ya no depende de él. Pues. Claro. Pero encima, es que por eso mismo se le cargaron. Fíjense lo que es, ¿no? Fíjense lo que es cuando... O sea, usted lo que dice, al tontito de la clase todo el mundo se le carga. Exactamente, pues por eso hicieron eso. Pero salimos nosotros en defensa, todo el pueblo salió en defensa a aplaudir que se vayan los malcriados, que se vayan los sediciosos a su casa. Lástima que una parte de esas malcriadas va a regresar a la asamblea y a lo mejor pues tengamos el mismo ambiente, el mismo panorama. Doctor, qué agradecido estoy de su presencia esta mañana. Yo más agradecido todavía. Muchísimas gracias.